Dios les bendiga. En esta hora traemos una palabra de Dios, de los dichos de Dios, de los preceptos de Dios y de lo que Dios ha dejado establecido en las Sagradas Escrituras para nuestra edificación. Abrimos las Sagradas Escrituras o encendemos nuestro teléfono en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículos 37 en adelante. Decimos por necesidad la marca del Cordero. Mi familia y yo estamos sellados con los 7 rociamientos de la sangre del Cordero. Estamos marcados con los 7 espíritus de Dios y estamos marcados con las 7 operaciones del Padre Celestial. Y en el último día y gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Padre Celestial, traemos tus dichos, tus sagradas escrituras, tus preceptos, tus estatutos, tus mandamientos, el conocimiento de tu Santo Espíritu plasmado en la palabra para la edificación de los oyentes. Tú conoces las necesidades que hay y que tu palabra llegue no solo a alivianar, a paliar, sino también a sanar, a cortar todo aquello que está molestando a tus ovejas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos basaremos hoy en el versículo 38 que nos dice ríos de agua viva, ríos de avivamiento. Dios está prometiendo para esta recta final, para esta etapa final de la iglesia, no solo las bodas del Cordero, pero está prometiendo el Señor los ríos de avivamiento, manantiales de avivamiento. Él está por soltar las grandes corrientes del agua espiritual de los ríos que mojen toda la tierra para la salvación de toda la humanidad. Dios no se va a llevar una iglesia de esta tierra medrosa, pusilánime, o huyendo del diablo, de los enemigos o del virus, si es pandemia o no es pandemia, pero no se va a llevar a una iglesia que está acobardada o encerrada o guardada solamente. Dios está usando a su iglesia y él quiere hacerlo para soltar esos manantiales y esas corrientes de agua ministeriales. Hagamos de caso que la humanidad es una cantidad de millones de personas que tienen sed, que no tienen agua. Y Dios está soltando las lluvias de los cielos y está dando agua a los ministros para que los ministros vayan y empapen con esa agua por el Evangelio a toda criatura, a toda persona. Dios lo ha prometido porque pasan desiertos y estamos viviendo en un desierto, estamos pasando un desierto y en el desierto hay mucha sed y en el desierto hay mucho ataque de langostines, de langostas, de mosquitos, de virus, de esto y lo otro, y hay peligros de la noche, de animales, de fieras, hay peligros, como el Señor Jesucristo pasó la sed y pasó el hambre en el desierto, cuando él tenía tentaciones de los enemigos y el mismo diablo lo vino a tentar.
Pero después dice la Escritura que Dios mandó a sus ángeles para que le dieran suficiente agua, agua del cielo, y que le dieran un banquete del cielo. Vinieron los ángeles y le servían, dice las Sagradas Escrituras. Y el Dios de la gloria que encarnó, que pasó por esta tierra y sabe lo que es el hambre, sabe lo que es la sed, sabe lo que es la enfermedad, porque Él enfermó con todas nuestras enfermedades. Él recibió todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Él nunca tuvo una enfermedad, una dolencia en su vida terrenal como ministerio o en el taller de carpintería. Pero cuando tomó nuestro pecado, el pecado lleva enfermedades, y lleva dolencias, y lleva virus, y lleva bacterias, y lleva tantas maldiciones con pobreza, con hambre. Pero estos son los días cuando Dios dice que derramará ríos de agua viva, corrientes convergentes, poderosos ríos, que dice en Hechos 1:8, lo que estamos leyendo aquí, que esto dice él del Espíritu, que es el que produce los ríos de avivamiento, o ríos de agua viva, o ríos de agua de vida, manantiales de vida. Dijo, cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos con las corrientes de agua, con los ríos de agua, con los manantiales de agua. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 brazos poderosos del río de avivamiento, del río de Dios. Dios va a usar a sus ministros como nunca, como que esta es una etapa de abastecerse, de oración, de intercesión, de ayunar, de vigilar, de buscar al Dios del cielo, al Dios de la gloria, para llevar el evangelio a todos los confines de la tierra. Si nosotros vemos bien las últimas cuarentenas, las 3 últimas cuarentenas en la vida de Noé, en el ministerio de Noé, fueron 120 años antes que vinieran los juicios. Y el Señor encerrara a Noé, no sin antes aparecérsele y cerrar la puerta del arca y llevarla. Fueron 3 cuarentenas, 120 años. Y en estos últimos días, aunque no sepamos de fechas, aunque no podamos nosotros enfocarnos y decir en tal año estamos viviendo, ya faltan tantos días o meses para que venga el Señor, podemos decir que son las 3 últimas cuarentenas de 120 años que el Señor también dijo en el Evangelio de Mateo, en su discurso, mensajes proféticos que el Dios de la gloria daba. Entonces esos 4 brazos de corrientes poderosas de aguas nos hablan de la lluvia tardía que va a exceder a toda bendición y manifestación que el Señor ha dado a su iglesia en los anales de la historia, a la iglesia incipiente, a la iglesia sufrida, a la iglesia perseguida. Y esta es la iglesia del final. Si no podemos ver nosotros exactamente, como digo, del día y de la hora, porque nadie sabe, sí dijo el Señor, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y es en el último y gran día de la fiesta. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de la Pascua había ya sucedido, y la fiesta del Pentecostés, y el Señor habla de la fiesta de los tabernáculos, a donde convergía todo Israel. Y el Señor estaba en la casa, y sus hermanos, que después llegaron a ser sus discípulos, algunos pastores, algunos escritores,
como Judas, que escribe antes del Apocalipsis. Dice, si quieres hacerte el Mesías, o si tú eres el Mesías, ve y te paras en el monte alto, ¿verdad? Le dijeron en los inicios de la fiesta. Pero el Señor dijo, yo tengo la hora profética de mi Padre. Yo me muevo en la guianza del Espíritu de mi Padre. Y en el último día y gran día de la fiesta, cuando ellos estaban vacíos, porque las fiestas del mundo no pueden llenar, ni las fiestas religiosas pueden llenar la vida del hombre. El Señor Jesucristo sabía, claro, que el hombre estaba vacío y quizá igual o peor de cómo llegaron a la fiesta. Y él exclama en alta voz, que lo podían oír los de la fiesta, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. No dice todos, vengan, porque es una invitación personal para que lleguen los ríos de avivamiento, los ríos del agua de Dios, los ríos de la fuente de Dios. Se recuerda que a la samaritana el Señor le dijo, si tú crees y bebes de esta agua se convertirá en ti, adentro de ti, en tu espíritu, en fuente de aguas vivas que salten para vida eterna. Eso nos habla, amados oyentes, amados hermanos, amados amigos, esto nos habla de pletórica felicidad, de alegría sin precedentes, de gozo inefable. Eso nos habla de poder de Dios, de sanidad y, ¿por qué no decirlo?, de riquezas espirituales y de añadiduras. El río poderoso de Dios. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero debemos tener fe y debemos creer a las promesas y no debemos amoldar nuestra mente ni acomodar nuestra mente a las informaciones del mundo, que esas no son noticias, sino son informaciones que traen depresiones, opresiones, enfermedades, turbaciones, preocupaciones, insomnios, pero todo eso lo lleva el río de Dios, todo eso lo saca el río de Dios. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Por eso decíamos que estos brazos poderosos de corrientes de agua viva que traen la paz, que traen el amor, que traen el gozo, pero en su plenitud, que traen la bondad en su plenitud, toda la felicidad que dice la Escritura, 3 veces dichoso el que tenga la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios está preparando esos ríos de agua viva. Aquí no había venido el Espíritu Santo cuando él dijo eso, porque Cristo debía morir, resucitar, ascender y ser glorificado con aquella gloria que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo, y lo invitó a sentarse a su diestra hasta que pusiera todos sus enemigos por estrado de sus pies. Los virus, las bacterias, las pandemias, las enfermedades, los dolores, todo lo que hace sufrir a la humanidad y a su iglesia, a su amada iglesia, el corazón de Cristo, de que salió del costado de él. Y él le promete a su iglesia esos ríos de avivamiento, esas fuentes de avivamiento, esos manantiales de avivamiento, esas corrientes de avivamiento, como cuando un dique lo sueltan y se vienen los grandes chorros, los potentes fluyentes, ¿verdad? Del agua cristalina. Y esta agua que el Señor está permitiendo o está ofreciendo
es para todos los sedientos, para todos los que crean con todo su corazón. Ahora, habrán algunos requisitos para recibir esas corrientes de agua, ¿cómo no? Primero dice aquí, creer en Él, porque esto lo habían de recibir los que habían creído en Él. O sea, tener al Cordero de la salvación, tener al Cordero pascual y tener una vida íntima con Cristo Jesús. Lo que dice la Escritura, si alguno me abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tener una comunión no religiosa, no coinonía religiosa de días o de fiestas, sino un continuo diálogo, una continua intimidad, una continua compañía, un continuo caminar como Enoc. Ese es requisito. Requisito, la fe, tener fe. Otro requisito, reconocer la necesidad espiritual. Si alguno tiene sed, requisitos, venir a Cristo y beber, hacer lo que Él dice, como cuando María, la madre de Jesús, dijo en el capítulo 2 de Juan, hagan todo lo que Él les diga. Y acuérdense ustedes que recordemos, amados hermanos, que ahí en las bodas en Caná de Galilea, el Señor mandó a lavar, a limpiar y a llenar de agua las tinajas que los judíos, que los fariseos usaban para las purificaciones de las manos, de los pies, de esto y lo otro, y no podía mezclarse con vino. Para los fariseos era algo incómodo, algo que no debía hacerse, llenar esas tinajas de vino, porque solo servían para la purificación, pero no purificaban nada adentro. Y el Señor, entonces, Él manda a que se llenen las tinajas de agua. Es lo mismo. El Señor dice, voy a dar ríos de agua viva, pero debemos purificarnos, ministrarnos, limpiarnos. Eso sería como el símil de los ríos de nuestra costa sur, de aquí, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Bueno, los que van a estar escuchando este mensaje en otras naciones podrán pensar en el Amazonas, podrán pensar en los ríos Paraná, podrán pensar en los ríos que yo no me sé, pero le prometo que sí gané la historia y la geografía cuando estudiaba, pero el río Lempa, los ríos de la humanidad, el Éufrates, por ejemplo, que ahorita ya está seco, pero pensando en los ríos de la humanidad, en los ríos, nosotros aquí tenemos ríos en el norte, en el sur, el río tal, el río cual, el río Suchate, el río aquel. Algunos ríos son como están en las fronteras, como divisorios donde participan de un país y de otro país. ¿Pero a qué viene todo esto? Porque uno de los requisitos es desbloquear los ríos para que las corrientes fluyan, para que corran. Hay personas que desvían los ríos para su propia conveniencia, para sus propios intereses, quizá finqueros, quizá terratenientes, que en las noches desvían los ríos y ponen bloqueos de piedras, de palos, de árboles, qué sé yo, de lo que sea, de láminas, de chasis de carros para desviar esas corrientes hacia su casa. Esos son bloqueos de egoísmo, de egolatría, de egocentrismo. Y los que están esperando que fluyan esas aguas, a veces no les llegan porque han sido captados o robados o han sido bloqueados.
Entonces se necesita la supervisión y ahí entra el poder de Dios cuando nos dice que si alguno tiene sed, que venga a Él, pero tiene que quitar los obstáculos, tiene que quitar los bloqueos, tiene que quitar esos troncos, esas piedras, esos tetuntes, esos ladrillos, qué sé yo, que están deteniendo. A veces lo hacen para formar sus propias piscinas, ¿verdad? Para formar sus propias pozas, para hacer sus, semilleros de peces, pero a otros les está perjudicando hacia adelante, más adelante. Entonces, otro de los requisitos es quitar los bloqueos personales, matrimoniales, familiares, ministeriales, quitar los bloqueos de la dureza, de la ambición, de todas las cosas que pueden detener el fluir de Dios. Me hago entender con lo que el Señor le dijo a la samaritana, pero antes de tener esta fuente de aguas vivas, que son los mismos ríos de avivamiento, manantiales de vida, corrientes de aguas eternas que Dios promete, ve a traer a tu marido. Y la señora dice, yo no tengo marido. Bien has dicho, porque ya dejaste a este otro, 6 has tenido o 5, y con el que vives no es tu marido. Ya van 6. Y el 7º esposo es Cristo. El del 7 es Cristo, que la invita a tener esos ríos de avivamiento para ir a las bodas con Él, para casarse con el Cristo de la gloria. Claro, bendiciendo y restaurando su vida matrimonial en esta tierra. Pero la mujer quita los bloqueos, quita la vergüenza, quita todo aquello, porque los discípulos encontraron a Jesús hablando con ella a solas en el pozo de Jacob, que ese pozo era el pozo del engaño. Jacob, todavía no pozo de Israel. Y ella engañaba a la señora quitamaridos, infiel. Y por eso nadie la acompañaba al pozo, a ella. Y por la vergüenza, ella en su soledad iba a acarrear el agua. Pero llegó el río de avivamiento, llegó la fuente de agua viva, y le quitó los bloqueos de la fornicación, del adulterio, de la infidelidad, etcétera, y la llenó de tal manera que ella estaba gozosa y fue a hacer lo que el Señor está diciendo aquí en la Escritura, y lo que ya citamos, que el que tiene esta fuente de aguas vivas, los ríos de avivamiento, va a querer evangelizar, va a querer ir a decirle a otros de Cristo. Sábado en la noche yo estaba orando por una nena de 8 años. Ella recibió a Cristo Jesús como su Señor, su Salvador personal. Le fue a decir a sus papás, ahora quiero bautizarme. Y el papá le dijo, vamos a ir paso por paso y te vamos a ir enseñando, y el discipulado. Pero ese domingo en la mañana ella fue con sus primas, con sus primos y con su abuelita, y todos a decirle que Jesucristo estaba en su corazón. Lo mismo hizo la samaritana, lo mismo hicimos usted y yo. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, queríamos decirle a todo el mundo que Cristo Jesús ya había llegado a nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Pasar el río, dejar que corra el río, quizá con personas que antes ni les hablábamos. Esos maridos, esos señores de la tierra de Samaria, estaban peleando con la señora y la señora peleando con ellos, pero después le va a decir ella a una multitud, a muchos hombres, vengan a oír a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Ella ya tenía los ríos de agua viva. Ese es el inicio de la vida cristiana. ¿Qué será la plenitud ahora, en este tiempo,
cuando la iglesia está por salir de esta tierra para casarse con el Cristo de la gloria. Tenemos que quitar los bloqueos. Los bloqueos, si no pedimos perdón, si no nos humillamos, si no arreglamos nuestra situación, el que tenga que casarse, pues cásese. El casamiento más importante es el civil por las autoridades, el matrimonio es para la tierra y la bendición del Señor, la bendición que tienen los padres, esa es la bendición. Ya las ceremonias que se hacen gasta dinero y el que tenga, pues amén, ¿verdad? Eso ya es secundario, porque la bendición que enriquece es la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la bendición de los padres. El que no ha ido a bautizarse en agua, que sea bautizado en agua. El que no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, que busque, como dice aquí, esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que habían creído en él, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Dios te ofrece las fuentes de avivamiento. La iglesia no va a terminar triste, no va a terminar mustia, no va a terminar medrosa, no va a terminar miedosa, no va a terminar enferma. Miremos cómo salió el pueblo de Israel, de Egipto. Y miremos que el Dios de la gloria los bendijo, pero en plenitud. La iglesia dice que Cristo se la va a presentar a sí mismo, una iglesia sin mancha, los bloqueos, sin arruga, los bloqueos, ni cosa semejante, los bloqueos. Se la va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Él se la va a presentar gloriosa. Quiere decir que ahora la está desbloqueando, la está limpiando, la está purificando, la está bendiciendo para que vengan los ríos de agua viva, los ríos de avivamiento. El río ya va llegando a tu matrimonio, a tu familia, a tu casa, a tu persona, a tus niños. Dios dice, quita los bloqueos, ten fe, cree en las promesas y espera, y vas a ser lleno para que puedas difundir este glorioso evangelio que viene desde el corazón de Dios. Este río viene del corazón de Dios, y en este río vas a danzar, vas a saltar, vas a gozarte en la presencia de Dios. Oh Padre Santo, pedimos que ese río de aguas vivas, río de avivamiento, llegue a cada familia, a cada persona, a cada oveja, a cada matrimonio, a cada vida, a cada iglesia, Señor, que cree en tus promesas, que cree tu palabra y lo está esperando para que su tierra sea mojada, para que dé fruto a la gloria de tu santo nombre. El precioso fruto, Señor, trae el río de tu sanidad, el río de tu liberación, el río poderoso de ministración, el río convergente, los manantiales de agua de vida, para dar el poder, la bendición, Señor, a todos los necesitados. Salva, sana, liberta, opera con el río de avivamiento del Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.